Pedro dice, hay que volver a los básicos. Hay que volver a lo básico. ¿Sí? A vivir lo básico en tiempos donde no hay persecución, donde no hay tribulación, pues puede ser fácil. Pero apegarse a lo básico, a los principios básicos en medio de la tribulación, pues es un poco más difícil, ¿verdad? Mas, sin embargo, es ahí donde necesitamos precisamente apegarnos a la verdad básica, a los principios básicos, ¿verdad? Y vamos a leer del versículo 5 al 14. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Aquí en este pasaje, el apóstol Pedro enumera varias actitudes que debemos de conocer, porque no podemos actuar de una manera sin que conozcamos esa actitud, ¿sí? Así es de que, porque nuestras actitudes deben ser los motivos por los cuales hacemos las cosas, ¿sí? Y si esas actitudes son erradas o están equivocadas, pues nosotros vamos a proceder equivocadamente. Ahora, el mandamiento aquí es para todos. Vimos también que Pedro se dirigió a los líderes de la iglesia y también se dirige a los jóvenes, pero también se dirige a todos. Y estos mandamientos, estas actitudes que el apóstol Pedro menciona aquí, pues es para toda la iglesia. No es solamente para algunos, sino es para todos. Y la primera actitud que nos menciona el apóstol Pedro aquí, y que ya hablamos la vez pasada, es la sumisión. Y la actitud de sumisión es algo básico en la vida de todo creyente. Y es muy importante, porque si no nos sometemos los unos a los otros, pues como hablamos esta mañana, va a haber un caos. Tenemos que reconocer siempre la autoridad y esos dos fundamentos que el Señor creó, que es la autoridad y la sumisión. Ya que si nos sometemos, vamos a crecer en la gracia del Señor. Muchas personas, muchos creyentes, por no someterse, no crecen, ¿verdad? Porque quieren hacer las cosas a su manera, y tenemos que hacerla a la manera que Dios nos manda, no a la manera que nosotros queremos hacer. Así es de que la sumisión es importantísima, y Pedro comienza
igualmente jóvenes. Y aquí en especial se dirigió a los jóvenes. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ya vimos que la palabra igual en esta carta de Pedro nos marca un cambio. Anteriormente se dirigió a los líderes y ahora dice igualmente, o sea, de igual manera, del mismo modo, ahora se dirige a los jóvenes. Y dice, estad sujetos a los ancianos. Ya vimos que aquí el apóstol Pedro se está dirigiendo a los jóvenes porque los adultos ya sabían. Ya, por ejemplo, las casadas y los maridos ya sabían, ¿verdad?, que debían someterse los unos a los otros, y también toda la iglesia a los líderes. Y ahora se dirige a los jóvenes. Quizás porque los jóvenes, pues, son un poco más rebeldes, ¿verdad? Y Pedro toma el tiempo para dirigirse a los jóvenes en esta ocasión. Y también hablamos de los ancianos, estar sujetos a los ancianos. No quiere decir que los jóvenes se sujeten a los que, y claro, lo deben de hacer, a los mayores de edad también, pero más que nada se está dirigiendo a los ancianos, que son las personas maduras, o sea, los líderes de la iglesia. ¿Ok? Así que, y nadie está exento de esta exhortación de Pedro. Aunque se está dirigiendo aquí a los jóvenes, ya vemos en muchos otros pasajes que tener una actitud de sumisión es básica para el crecimiento cristiano. No podemos crecer si no nos sometemos, si no tenemos una actitud de sumisión. ¿Y qué significa someterse? Rápidamente ya lo vimos, pero es alinearse en la formación que nos corresponde. Es un término militar y, como sabemos, en el aspecto militar hay diferentes rangos. Cada quien tiene su rango, y a la hora de formarse, pues cada quien se forma de acuerdo al rango que tienen, ¿verdad? Y es precisamente eso, nomás reconocer el rango que tenemos y así mismo formarnos, ¿sí? Porque de eso se trata la sumisión, que reconozcamos dónde pertenecemos, ¿sí? Si estamos en el liderazgo, tenemos a alguien a quien someternos. Si son las esposas, tienen a alguien a quien someterse. Si son los maridos, reconocen a quien someterse. Todos, ¿verdad?, tenemos a quien someternos, y simplemente reconocer esa autoridad y ponernos debajo de ella, sea quien sea, ¿verdad? Así es de que esa es la primera actitud con la que el apóstol Pedro comienza este pasaje. La segunda que vimos la vez pasada es la humildad, ¿verdad? Y juntamente e inseparablemente a una actitud sumisa es la humildad, ¿verdad? Porque realmente si no somos humildes no podemos servir. Se ocupa la humildad para servir a los demás, ¿sí? Tenemos que reconocer, no solamente reconocer, sino ¿cómo dice? Cultivar una actitud de humildad. Y esto es algo que debemos de hacer día a día, ¿verdad? Porque cuando nos rebelamos y no queremos hacer algo, hay que pensar por qué, ¿verdad? No estamos cultivando esa actitud de humildad. Dice Pedro, y todos, sumisos unos a otros, ¿sí? Sumisos unos a otros. Y luego dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Así que aquí el mandamiento es para todos, sumisos unos a otros, y el apóstol Pedro dice aquí, revestidos de humildad.
revestidos de humildad es un término que se refiere a ponerse a... Era un término que se refiere cuando un esclavo se ponía un delantal para servir, ¿sí? Así que es algo, podemos verlo ahí, ilustrativo. Antes de servir se ponían un delantal y quiere decir que iban a ponerse al servicio del amo, ¿verdad? O de lo que el amo les mandase hacer. Así que esa es la actitud que debemos de tomar, ¿sí? La humildad para servir a los demás. Y esto es muy importante porque si nos creemos mayores que los demás, pues no vamos a servirlos, ¿sí? Vamos a querer que nos sirvan. Soy mayor, ¿por qué voy a servirlo, verdad? Así es de que no importa quién sea, porque nuevamente hablamos del ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Cualquier actitud podemos ver al Señor Jesús, cómo Él tomó esa actitud, y no solamente cómo la mencionó, sino qué fue lo que hizo. Y seguramente Pedro se estaba acordando de aquella ocasión cuando Jesús les lavó los pies. Esa tarea era para el siervo de más bajo rango. Y sin embargo, Jesús, el que menos debería tomar ese trabajo, Él no le importó, ¿verdad? Sino Él se puso la toalla, ¿verdad? Y le lavó los pies, ¿verdad? Así es de que si Él se hubiera creído mayor, y Él sí es mayor que todos, no hubiera hecho eso, ¿sí? No hubiera prestado ese servicio. Y la razón por la que los apóstoles no se acomedieron a hacerlo es porque anteriormente venían hablando de quién iba a ser el mayor, ¿sí? Venían con esa actitud. Así es de que no se puede servir sin humildad, ¿sí? Así es de que si no estamos sirviendo y no estamos poniendo nuestro don en acción, hay que revisar esa humildad, ponerle una palomita y si no, una crucecita. Tenemos que trabajar ahí. ¿Amén? ¿Por qué razón debemos ser humildes? Dice aquí, ¿por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que es una buena motivación, ¿no? Pedro menciona aquí la motivación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Y ponerse debajo de la poderosa mano de Dios, pues es someterse, ¿verdad? Y nos dice aquí Pedro, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Muchas veces el servicio que brindamos, por lo general nuestra naturaleza humana, queremos hacer algo cuando alguien más nos ve, ¿sí? Porque siempre buscamos la gracia de los demás, el ser exaltados por los demás, ¿sí? Así es de que por lo general hacemos alguna obra buena y tratamos de hacerla enfrente de alguien más para que nos vea, ¿sí? Pero lo mejor es prestarle servicio, hacer las cosas que tenemos que hacer, aun cuando nadie nos ve. ¿Por qué? Porque sabemos que sí hay alguien que siempre nos ve. Y no solamente ve nuestras obras, sino que también ve la actitud del corazón con la que hacemos las obras, ¿sí? Así es de que no busquemos la gracia del hombre, ¿verdad? No busquemos quedar bien con el hombre a la hora de dar servicio, sino más bien busquemos estar bien con Dios, ¿sí? Y aunque nadie nos vea, dice Pedro, Él a su debido tiempo, dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. ¿Sí? Él tiene un tiempo exacto, ¿ok? Porque Él tiene un plan y todo va conforme a ese plan.
Y cuando el tiempo sea perfecto, entonces va a venir la exaltación de aquellos que sirvieron, aunque nunca buscaron la gracia del hombre, sino la gracia de Dios, a su debido tiempo. Aleluya. Amén. Así que ahí tenemos esas dos actitudes que vimos la vez pasada. Una tercera actitud es una actitud de confianza. El apóstol Pedro dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Eso es tener confianza. Si tenemos una actitud de confianza, sabemos que cuando estemos en un aprieto, cuando estemos en alguna tribulación, en una prueba, confiadamente, con toda confianza, podemos poner nuestra ansiedad en Él. ¿Sí? Amén. Cuando humildemente y sumisamente, ¿verdad?, soportamos cualquier cosa, esas actitudes van a encontrar fortaleza o confianza en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a estar confiando en el propósito perfecto de Dios. Muchos tendemos a renegar cuando estamos pasando por momentos difíciles y nos preguntamos, ¿por qué a mí, Dios? ¿O te has olvidado de mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Sí? Pero tenemos precisamente ahí, es donde tenemos que, como dijéramos, prender el switch de la confianza, ¿no? Decir, ya se me apagó el switch, tengo que prenderlo, ¿verdad? Para que en ese momento entre, ¿verdad? Y podamos decir, pues esto de alguna u otra manera me va a servir. Tal vez ahorita no lo entiendo, pero una vez que haya pasado la prueba, entonces lo entenderé y sabré por qué el Señor me pasó por esta prueba. Amén. Aleluya, gloria a su nombre. Y entonces esto indica tener confianza en el propósito perfecto de Dios. Saber que Dios está en control de todas las cosas. Nada. No se cae la hoja de un árbol sin que Dios sepa. ¿Sí? Así que todo está bajo el control de Dios. Nosotros nos podemos olvidar de eso, ¿verdad? Y entonces entrar en el estrés y en el caos, pero a Él no se le pasa absolutamente nada, ¿verdad? Bendito su nombre. Ahora, tal vez Pedro también se estaba acordando de alguien, porque él conocía el Antiguo Testamento, y tal vez estaba acordando de David, ahí en el Salmo 52, 22, cuando David dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Sí? Si somos justos, ¿verdad? El Señor no nos va a dejar caídos para siempre. Ahora, esta ansiedad a la cual se está refiriendo David provenía de un ataque de un amigo parecido a Judas. Y podemos leer en el Salmo, ahí en los versículos 12 al 14, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sí? Y eso pues fue una prueba difícil, dado que provenía de alguien a quien David amaba y confiaba. ¿Sí? Así que Pedro extrajo ese texto para instruirnos, ¿verdad?, en toda clase de problemas, para que siguiésemos el ejemplo de David,
y entregáremos cualquier ansiedad al cuidado del Señor. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 23 dice: quien cuando le maldecían, otra vez Pedro, ya vimos anteriormente, que también nos muestra el ejemplo de Jesús. Y aquí vemos otro ejemplo de Jesús en acción. Dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo precisamente lo que Pedro está haciendo aquí, que pongamos toda nuestra ansiedad en Dios. ¿Sí? Y Jesús, siendo el ejemplo, es lo que estaba haciendo. Por eso Él no maldijo a los que le estaban maltratando, y no amenazó, y Él que sí podía amenazar, el que más podía amenazar fue el que menos lo hizo. ¿Por qué? Porque él puso toda su carga, toda su ansiedad en Dios y confió plenamente. ¿Sí? Era el plan de Dios. Pedro también en el capítulo 4 vimos, ¿verdad? En el versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿sí? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y padecer según la voluntad de Dios es precisamente lo que los oyentes estaban padeciendo. Estaban padeciendo por la causa de Cristo, ¿sí? Estaban siendo perseguidos por creer en Jesucristo, ¿sí? O sea, estaban padeciendo conforme a la voluntad de Dios. Dice: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí? Hagan el bien. O sea, si me tratan mal, hay que hacer el bien. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza puesta ¿en quién? En Dios. Y no esperamos quedar bien delante del hombre, queremos quedar bien delante de ¿quién? De Dios. La palabra echar significa tirar una cosa en algo o en otra persona, o en una cosa o en una persona. Por ejemplo, en Lucas 19:35 se usa para arrojar una cobija sobre un animal, ¿verdad? Así que Pedro exhorta a los creyentes a echar sobre el Señor, dice, alguna ansiedad. No, dice toda ¿qué? Toda, ¿y qué es todo? Todo es todo, ¿no? Toda vuestra ansiedad. Y ahora, la palabra ansiedad o toda ansiedad se puede referir a cualquier descontento, cualquier desaliento, cualquier desesperación, cualquier pregunta, cualquier dolor, cualquier sufrimiento y cualquier prueba en la que nos encontremos. ¿Sí? Eso, toda ansiedad se puede referir a cualquiera de esas cosas. ¿Sí? Así que toda vuestra ansiedad. ¿Por qué? Dice, porque podemos preguntar, bueno, ¿y por qué? Somos preguntones, ¿no? Así que Pedro contesta, ¿no? Antes de que le preguntemos, ¿por qué? Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos, ¿verdad?, confiar en su amor, podemos confiar en su fidelidad, en su poder y sabiduría. Hay un ejemplo, pues, algo tremendo, ¿verdad? Un corredor, ¿verdad?, en los Juegos Olímpicos, de Barcelona en el año 92. Derek se llama, hijo de Jim Redmond. Era
es un británico, o era en aquel entonces un británico de 26 años, que era favorito para ganar la carrera de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y a mitad de las semifinales, cuando iba corriendo, le dio un desgarre en su pierna, ¿verdad? Que lo hizo caer, ¿ok? Se cayó en la pista, pero él quería terminar, ¿verdad? Y corrieron a su auxilio, pero él de un salto se puso de pie y siguió ahí cojeando, caminando, bueno, brincando y llorando, ¿verdad? Porque dijo, ya, pero, o sea, él quería terminar. De repente, abriéndose camino, llegó un hombre alto, fuerte, ¿verdad? Que lo agarró y lo abrazó, ¿verdad? Y era su padre, ¿verdad? Y por cierto, traía una cachucha que decía, just do it, ¿verdad? Pero estaba hablando con él y decía, necesitas, ¿verdad? Y dice, no, yo puedo, como decía, yo necesito terminar, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues si necesitas terminar, pues vamos, hagámoslo juntos. No sé si han visto ese video, ¿verdad? Es algo que pasó, realmente pasó, y el padre lleva a su hijo, ¿verdad? Y pasan la meta, ¿verdad? Y en ese momento, pues, hay una gran ovación del público y muchos lloran y todo, ¿verdad? Porque fue algo muy emocional. Pero la cosa es de aquí de que, ¿por qué creen que el padre bajó al lado de su hijo? ¿Porque su hijo estaba fuerte? ¿O porque en ese momento tuvo un momento de debilidad? ¿Sí? En ese momento el hijo estaba sufriendo y el padre no le importó bajar las gradas y venir al socorro de su hijo y llevarlo cargando. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que hace Dios, ¿verdad? Cuando estamos en medio del sufrimiento, Él viene a nosotros y nos carga y nos lleva. ¿Sí? Así es de que por eso podemos poner toda nuestra ansiedad en Él, porque podemos confiar plenamente que cuando estemos en medio del sufrimiento, Él va a estar ahí con nosotros. Amén. Aleluya. Así que, y claro, ¿verdad? Para poder tener confianza, pues también tenemos que ser sumisos y humildes. ¿Sí? Porque muchas veces es nuestro orgullo el que nos impide pedir ayuda. ¿Sí o no? Así que para poder tener confianza también tenemos que aplicar las otras actitudes, ¿verdad? De ser sumisos y humildes. ¿Sí? Para poder entregar todas nuestras preocupaciones al Señor. Y Dios es capaz de encargarse de todo lo que le echemos, ¿verdad? En el camino. Confianza, ¿verdad? Confianza. Otra actitud que tenemos que cultivar es el autocontrol. Y el apóstol Pedro nos lo menciona aquí en la primera parte del versículo 8. Dice, sed ¿qué? Sobrios. Sed sobrios. En un nivel físico, sobrio se refiere al autocontrol en relación con la intoxicación. Una persona, ¿verdad?, que está sobria es una persona que está en todos sus sentidos. Y aquí Pedro la usa metafóricamente refiriéndose a una persona que se intoxica con alcohol, ¿verdad? Que pierde, ¿verdad?, completamente el control porque está bajo la influencia de una droga o del alcohol o cualquier sustancia, ¿sí? Así que
ah, para tener control, dice, sed sobrios. O sea, no estemos bajo la influencia de nada ni de nadie. ¿Sí? Y esto significa a que tengamos orden y tengamos equilibrio en los asuntos importantes de la vida. Y esto pues requiere la disciplina de la mente y el cuerpo, ¿verdad? Para evitar las tentaciones intoxicantes del mundo. ¿Sí? El vino intoxica a la persona, pero hay muchas tentaciones intoxicantes en el mundo que si las tomamos nos van a embriagar y vamos a actuar fuera de control. ¿Sí? Así que el apóstol Pedro dice, sed sobrios, o sea, que nos apartemos de esas cosas, que no nos intoxiquemos con esas cosas del mundo. ¿Sí? Y para ello pues se necesita disciplina de la mente y del cuerpo para hacer a un lado todas esas tentaciones. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sí? Así que sed sobrios, o sea, no nos emborrachemos con las tentaciones del mundo. A eso es a lo que se refiere, sino que tengamos el control, ¿verdad? Tengamos una vida equilibrada en los asuntos importantes de la vida. Eso es autocontrol, una actitud de autocontrol. La siguiente actitud que nos menciona aquí el apóstol Pedro es una actitud de vigilancia, de estar vigilantes. ¿Sí? La segunda parte del versículo 8 dice, y velad. ¿Ok? Y velad. ¿Por qué? Otra vez la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a velar? Bueno, el apóstol Pedro dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por esa razón debemos estar, ¿qué? Sobrios y también, ¿qué? Vigilantes, velando, atentos. ¿Sí? Ahora, precisamente, la razón por la que tenemos que cultivar todas estas actitudes, ¿verdad? La de sumisión, humildad, confianza y autocontrol, es precisamente para estar vigilantes, para enfrentar a este feroz e implacable enemigo. ¿Sí? Ahora, como creyentes no debemos volvernos indiferentes a esta realidad. ¿Sí? Porque si nos volvemos indiferentes al enemigo, tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, es el león rugiente, y no debemos estar ahí, no se hace nada, no se hace nada. No, porque él anda. Y Pedro utiliza aquí la ilustración del león hambriento, buscando su presa para ir a acariciarla, ¿verdad? No, para destrozarla, para hacerla trizas, ¿verdad? Así que no debemos volvernos indiferentes ante esa realidad. Por eso debemos cultivar todas esas actitudes, ¿verdad? Para estar vigilantes. Porque en realidad estamos en una guerra espiritual que necesita, o donde necesitamos estar vigilantes. Así que el apóstol Pedro nos insta a velar, ¿sí? Es un mandamiento que significa vigilar, mantenerse despierto o alerta.
¿sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas espirituales asaltan, ¿verdad?, al creyente, y no solamente directamente, porque hay veces que el enemigo nos ataca directamente, como en Marcos 1:13 dice, y estuvo allí en el desierto. ¿Quién estuvo ahí? Jesús, ¿verdad? Y era tentado, dice, tentado por Satanás, o sea, directamente, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En ese caso, Satanás vino y tentó directamente a Jesús. Así que muchas veces Él va a venir y nos va a tentar directamente. En otras ocasiones, Satanás es muy sutil, de manera que ni cuenta nos damos a dar, ¿ok? Como en 2 de Corintios 11:14, Pablo dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como luz, como ángel de luz. O sea, en veces podemos recibir ese ataque de la persona que menos esperamos, ¿sí? Un ataque muy sutil. Ahora Pedro identifica aquí a este enemigo como vuestro adversario, el diablo. Y el pronombre vuestro pues hace que esta designación sea muy personal, ¿sí? Porque cuando dice vuestro, quiere decir que todos estamos expuestos a este enemigo, ¿sí? Que no es nomás porque a mí no me ataca, no, es vuestro, es vuestro. Si somos creyentes, es vuestro enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás no solamente es el adversario de Dios y sus santos ángeles, sino que es el enemigo implacable del pueblo de Dios. La palabra adversario se usa en un término técnico que significa oponente legal, ¿sí? Así que Satanás es nuestro oponente. Así como cualquier tipo de enemigo que sería agresivamente hostil. Diablo significa enemigo malicioso que difama o ataca. Diablo. 3 veces Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, 14:30 y 16:11, Jesús le llama a este diablo el príncipe de este mundo, ¿sí? Porque él toma una plataforma formidable desde donde lanza sus ataques malévolos y principalmente vienen de los demás hombres. Príncipe, ¿verdad? Príncipe de este mundo, ¿sí? Él utiliza a los hombres, ¿sí? A la humanidad también. ¿Por qué? Porque el diablo domina el reino demoniático y administra, es el que administra el sistema humano, ¿sí? El sistema humano, el mundo caído. Y personalmente o a través de sus representantes, ¿verdad?, los demonios, nunca se duermen ni descansan, ¿sí? Por eso Pedro dice aquí como que Satanás o el diablo anda como un depredador en la noche, ¿verdad?, buscando a quien cazar, buscando a quien matar. Él me rodea como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Pedro pues también, conociendo el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay varias ilustraciones de leones desgarrando a sus víctimas, y aquí pues también él decide usar esa ilustración de león, ¿verdad?, refiriéndose a Satanás. La palabra devorar tiene la sensación de tragar, y no solamente del modo de herir,
sino para destruir. Ahora, Pedro tal vez no haya tenido la oportunidad de ver los leones como los podemos ver ahora, ¿no? Enjaulados ahí. ¿Ah? Pero él sí tuvo la oportunidad de ver los leones ahí en las arenas, ¿verdad? Donde echaban a los creyentes para ser devorados por los leones, y esto como entretenimiento de los romanos, matando a sus víctimas. Así que él sabía exactamente, él había presenciado tal vez varios de esos acontecimientos. Así que es algo muy ilustrativo de que de esa manera nos puede desgarrar el enemigo. Ahora, la vez pasada hablábamos de que hay demonios, ¿verdad? Los ángeles caídos. Unos están atados y otros están sueltos. Los que están atados, pues están atados, ¿verdad? Pero los sueltos son los que andan por allí, ¿verdad? Haciendo de las suyas. Y todos estos, pues se encuentran detrás del sistema administrativo del mundo, ¿verdad? Y esta pues es una realidad. Hay que lidiar con estos demonios que en veces se disfrazan de muchas maneras. El apóstol Pablo en Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿dice? Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus demonios se esconden sin ser vistos en el mundo de los espíritus, pero hacen su trabajo a través de agentes humanos. ¿Sí? Apocalipsis 12:4 dice: el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para que cuando ella diera a luz, devorara a su hijo. ¿Quién es el dragón ahí? Satanás. ¿Sí? ¿Quién es la mujer ahí? Israel, ¿verdad? ¿Y quién es el hijo o el niño? Cristo, ¿verdad? Así que esa es la imagen dramática, ¿verdad? De cuando el Mesías vino al mundo, ¿verdad? Y estaba a punto de salir de Israel, el pueblo escogido de Dios, y Satanás estaba listo ¿para qué? Para devorarlo. ¿Quién era el enemigo? ¿A quién utilizó Satanás como ese dragón que estaba a punto de devorar al niño? Herodes, ¿verdad? Herodes el Grande, ¿verdad? Quien implementó ese plan, ¿verdad? De esa horrible matanza de niños, varones. De esa manera intentó derrotar a Cristo, ¿verdad? Así es de que, así lo ilustra Pedro como león rugiente. Satanás también utilizó a los religiosos de aquel entonces para obstaculizar el plan de Jesucristo. ¿Sí? Así que hay veces que nos ataca directamente y hay veces que nos ataca indirectamente por sus agentes. Pero continuamente, incansablemente, ¿verdad? Está ahí oponiéndose a los hijos de Dios. Así es de que por esa razón debemos de estar, ¿qué? Tenemos que tener una actitud de ¿qué? Vigilancia, estar vigilantes. Y vamos a hablar un poquito más acerca de este enemigo el siguiente domingo. Por hoy nos vamos a detener ahí.